Bueno, hay temas sociales que tienen un efecto muy sensible entre la población, el destino de las jubilaciones, pero también cómo definir una política alimentaria y garantizar la distribución de alimentos. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Salud y Asuntos Sociales, convocó esta tarde a la ministra Sandra Petovelo a que visite el Congreso y que presente una serie de informes ante la requisitoria de los distintos legisladores. Aquí hubo coincidencia en todos los bloques, todos quieren escuchar a la ministra. ¿Puede negarse la ministra a asistir al Congreso? ¿Puede tener una actitud distinta? ¿Hay algún mandato constitucional en esta línea? Quiero saludar esta noche a la doctora Lorena González Tocci, que nos ayudará a pensar este tema y otros, porque tiene un impacto muy grande, en definitiva, en la gente y en el marco institucional de un país. Hola, doctora, un gusto saludarte. Gracias por este ida y vuelta en Noticias a las 20:30. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamarme. Bueno, por favor, la ministra tiene que presentarse sí o sí ante este pedido que han hecho los legisladores esta tarde en el Congreso. La de ministra debería presentarse porque en el marco de un Estado de Derecho y la relación entre los poderes debería ser de ir a brindar las explicaciones que le solicita el Congreso. El Congreso no las solicita por capricho, sino porque es su forma de seguimiento de las funciones que le corresponden al Ejecutivo y las funciones que le corresponden al Poder Legislativo. Sería, para decirlo de una manera caritativa, una muy mala señal que no se presentase a brindar explicaciones pertinentes con un tema de extrema gravedad como este. Si no lo hace, ¿rompe algún mandato constitucional o tiene la alternativa de que un subalterno, una presentación por escrito, sustituya su presencia? Bueno, lo ideal sería que fuera en forma personal, porque aparte así puede facilitar el intercambio entre el funcionario y los legisladores que le quieran formular esta requisitoria. En algunos casos se sustituye por algún subalterno, como vos indicás, que tenga el conocimiento y las facultades para poder hacerlo. Vuelvo a decir, no es el escenario óptimo porque la idea es que pueda existir este intercambio dinámico, pero y tampoco sería conveniente esconderse detrás de un funcionario, ¿no? De otro funcionario. Pero supongamos que no pudiera asistir por algún tipo de motivo, el objetivo final es que la información se brinde y la primera etapa de la rendición de cuentas también se rindan. Los funcionarios públicos, recordemos que en los sistemas republicanos deben rendir cuentas. Exactamente. No solamente frente a los ciudadanos, sino durante todo el ejercicio de su función, frente a los otros órganos y los distintos órganos que forman parte del Estado se controlan recíprocamente. Ese juego lo marca la Constitución. Entonces sería un buen signo de sanidad institucional que esto ocurriese. Hacemos estas preguntas porque sabemos que el jefe de gabinete de ministros tiene que de manera alternativa presentarse en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Allí sí hay un mandato que obliga a que el jefe de ministros dé explicaciones en el Parlamento. Pero el panorama no era tan claro, en este caso, con la ministra Sandra Petovelo. ¿Sorprendió de alguna manera la decisión de la Sala Segunda de la Cámara Federal hoy cuando avala la decisión del juez Casanelo y ordena allí tener detallado los alimentos, el número, el reparto? ¿Puede llegar a confrontar con la decisión que tomó el Ministerio de dar paso a una institución como CONIN para hacer efectiva esta entrega de alimentos? A mí no me llamó la atención la decisión porque creo que la idea de considerar que esas decisiones del Poder Ejecutivo son cuestiones políticas no judiciables en el sentido de que no puede haber ningún requerimiento judicial, me parece una exacerbación de esa doctrina. Hay algunas cuestiones vinculadas a las decisiones estatales que sí no pueden ser revisadas judicialmente, pero esa doctrina es restrictiva. Pensemos en qué tipo de conflicto se estaba ventilando en esa causa y cómo escaló ese conflicto y cuál es la consecuencia directa. No distribuir alimentos a personas en estado de vulnerabilidad, que forma parte de uno de los roles que tiene que cumplir el Estado. Entonces, es razonable que bajo esos parámetros, en el marco de una causa judicial donde se investiga qué pasó, donde se investiga cuáles fueron las consecuencias y cuáles fueron las decisiones, se le requiera una explicación más detallada
al Poder Ejecutivo, a los funcionarios involucrados en este caso, sobre esta cuestión. Porque si no, pareciera que hay zonas ocultas de las decisiones estatales y esto no debería ser entendido de esta manera. Doctora, no sé si se terminó, porque en los últimos días lo escuché mucho, que lo repetían, y esto es una cuestión política no justiciable. La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, cuando apareció, los primeros que la cuestionaron fueron los norteamericanos, y una de las primeras publicaciones que apareció la doctrina es: ¿existió alguna vez una cuestión política no justiciable? Yo puedo considerar que le doy esa especie de inmunidad al Estado para que no muestre el fundamento de sus decisiones y se esconda detrás de ciertas decisiones. Entonces creo que la idea, no digo que cuestiones de seguridad nacional puedan ser ventiladas en una causa. Pero este es otro tema, claro, esto es una cuestión distinta. Pero no usar doctrinas para modificar el fin último, ¿no? Una causa judicial es objetivo. Queda claro, doctora. Quería pasar a otro tema que es muy sensible y que tiene que ver con la posibilidad de que a partir de la media sanción que se dio esta madrugada al proyecto de ley que busca darle movilidad a las jubilaciones, el presidente hoy salió con términos durísimos a decir que va a vetar esta iniciativa, insisto, si se convierte en ley. Y además a señalar a algunos legisladores que votaron en contra de la derogación de las jubilaciones que hoy pueden tener un presidente o una vicepresidente. ¿Es tan sencillo para un vicepresidente decir yo veto? ¿O hay prerrogativas legales que hay que tener en cuenta? El artículo 80 y 83, que fueron incorporados en la reforma de 1994, posibilitan que el presidente vete en forma total o parcial un proyecto de ley. Ahora, no es una especie de espada invencible que tiene el presidente frente a aquello que el Congreso sancione que el presidente no considere conveniente. Porque justamente el sistema, ya sea en forma total o en forma parcial el veto, determina, mejor dicho, que ese proyecto de ley vetado en forma total o parcial vuelve al Congreso. Así es. Y el Congreso puede iniciar un proceso que es muy interesante, que se denomina insistencia legislativa. ¿Y en qué consiste? ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Nosotros sabemos que el sistema de sanción y formación de leyes en Argentina es bicameral. Tienen que intervenir inexorablemente las dos cámaras, diputados y senadores. Depende del tipo de proyecto, puede ser iniciado en una o en otra cámara. Ahora, lo importante es que cualquiera sea el producto ley que vaya a salir, tiene que tener intervención de las dos cámaras. Una vez que intervienen las dos cámaras, se sanciona el proyecto de ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. En ese estadio es donde se activa esta facultad del constitucional, veto total y parcial. El presidente la activa, supongamos que haga el peor escenario, el más rotundo, quiero decir, voy a vetar todo. Creo que eso es lo que dijo en la madrugada, hoy a la mañana. Bueno, veta todo. El artículo 83 dice, si se veta todo, o si se veta parcialmente, pero si se veta todo, vuelve al Congreso y vuelve a la Cámara de origen. Sí. A la Cámara en donde empezó a tramitarse ese proyecto. En este caso, la Cámara de Diputados, exacto. Exacto. Tiene que insistir en la redacción de ese proyecto de ley con una mayoría de 2/3 partes de sus miembros, una mayoría grabada. Estamos hablando del total de diputados que integran la Cámara, no es una mayoría de los presentes. Una cosa son los presentes y otra es la totalidad de la Cámara, ¿no? De los presentes. De los presentes. Entonces, 2/3 partes dicen insisto. Pasa a la segunda Cámara, a la Cámara Revisora, Senado. Tiene que votar en el mismo sentido. Y si las dos cámaras votan por insistir, ese proyecto de ley se tiene que promulgar y publicar. Y el presidente no puede hacer nada más. ¿Y el presidente puede llamar a una consulta popular para que esto se defina o se defina en la calle o no puede hacerlo? No, porque la consulta popular, primero que el presidente puede llamar a consulta popular no vinculante únicamente en Argentina. Es decir, consulta pero no tiene ningún efecto de convertirse en una ley. Esto también es una herramienta o es una diatriba que se repite mucho en los últimos tiempos. Bueno, si yo no tengo ningún andamiaje legislativo que me permita llevar adelante los proyectos de ley que quieran ser sancionados, busco un atajo. Y la consulta popular no está pensada en ese sentido. De acuerdo. Entonces no tendría ningún sentido práctico porque sería no vinculante.
Doctora, y un antecedente político como el que dejó, y quiero que compartamos este momento, en otra instancia política y en otro gobierno, el veto al 82% móvil. Recordemos ese momento y luego te hago la pregunta. Vamos. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento, porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Y yo decía que lo que se sancionó ayer en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. Y yo como presidenta de la República Argentina no puedo permitir que el Estado quiebre. Primero, porque tengo una ley, la 24.156, que me obliga a mí y a todos los funcionarios del Estado que cuando uno sanciona una norma que aumenta los gastos, los egresos, tiene que poner de dónde viene el financiamiento. Allí escuchábamos a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, año 2010, anunciando el veto de la presidenta a lo que fue la sanción de la ley que restituía el 82% móvil para el pago de las jubilaciones. ¿Es el mismo argumento que tiene el presidente Javier Milei hoy? ¿Este antecedente político puede ser usado por el presidente Milei para respaldar una iniciativa en esta línea? Empiezo por el final. Los antecedentes políticos cada uno los puede usar como quiera. Tal vez por mi ámbito de ocupación, yo me voy a encargar de los antecedentes legales y constitucionales. La Constitución les habilita, como dije al principio, veto total y parcial. Pero establece las reglas del juego cuando yo, por ejemplo, veto totalmente. Esta insistencia legislativa y algo que es muy importante. Cuando opera la insistencia legislativa, la Constitución en el artículo 83 dice que las votaciones de las cámaras van a ser nominales, por sí o por no, y que se va a publicar inmediatamente en la prensa, dice el artículo 83, las votaciones, los fundamentos de las votaciones de los legisladores y las observaciones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué la Constitución dice este nuevo debate, si me permiten el término, con las decisiones, con los fundamentos de las dos partes, lo voy a dar a conocer? Porque quiero saber por qué es el motivo por el cual un poder insiste en una ley y otro, como en este caso que toca temas absolutamente de presupuesto, por decirlo de alguna manera rápida, dice yo no lo voy a poder cumplir. Pero como vemos, la Constitución sigue resguardando el juego de que quien dicta las normas generales en un Estado como el argentino es el Congreso, que el presidente tiene la potestad de vetar en forma total y parcial, pero no queda como que cada uno saque la carta mayor, sino queda como que el juego de insistencia legislativa tenga una finalidad muy importante, que para mí es la más importante del artículo 83, mostrar qué hay detrás de esa discusión por el cual esa ley o ese proyecto de ley incomoda, molesta, no lo puedo cumplir. Y me parece que para la construcción de la ciudadanía y de la idea del respeto de las instituciones es muy importante entender el veto con esto, que tal vez este año lo veamos en acción. Doctora Lorena González Tocci, abogada constitucionalista, te agradecemos mucho esta conversación sobre temas que, insisto, son temas sociales que tienen un altísimo impacto y que generan mucha expectativa y que están esperando para unos la respuesta del presidente y para otros el respeto a las decisiones del legislador, porque, bueno, están en el medio la población de jubilados, ¿no? En algunos casos y en otras las que tienen que ver con los alimentos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Leandro, hoy además,